Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje por la Cantabria mágica. Episodio 3. El cuaderno rojo. La hiedra ocupaba cada uno de los rincones del refugio de la chimenea. Habían pasado ya gran parte de los días de la fase lunar necesarios para cumplirse el conjuro. Al principio, afligido por la pérdida de su abuela, Bóreas se negó a tomar la hiedra resultante del conjuro, pero después, tras meditarlo seriamente, concluyó que si no lo hacía, el sacrificio de Grimel habría sido totalmente en vano. Los primeros días de ingesta, y debido al carácter tóxico de la planta, se sintió indispuesto y mareado, lo que le hizo padecer delirios y una pérdida total de la consciencia del espacio y del tiempo. Pero una vez que su cuerpo de trastolillo se adaptó al consumo de las hojas de la planta, fue sintiéndose mejor. Para evitar que cualquier rayo de luz entrase a la estancia, había cubierto todas las rendijas de su hogar con cuanto tuvo a mano, y luego de hacerlo se iluminó con un candil de aceite y algunas velas. La ingesta de la hiedra, sorprendentemente, le provocaba un tremendo apetito, por lo que decidió racionar los alimentos, de modo que le durasen los 28 días que duraba una fase lunar y el proceso llegase a su final. Después no le quedaría más remedio que salir al tan temido mundo exterior. Esta idea le rondaba la cabeza de forma constante. Las dos últimas ocasiones en que salió del refugio se había visto sometido a varios peligros. A saber, la corneja, los núberos, los humanos, el gato. ¿Qué otros riesgos aún mayores le esperarían en la aventura que parecía avecinarse? Era consciente de que el efecto de la hiedra mágica se agotaría. Un ser tan pequeño como él sería víctima de los depredadores una vez que se adentrase en el vasto mundo exterior. El ritual por el que los trastolillos obtenían la magia debía ser iniciado por otro de su misma especie, que le guiase en el camino al árbol sagrado. Pero ahora, con la ausencia de Grimel, el proceso se le antojaba complicado. Tenía que racionar su alimento en el tiempo que le quedase hasta el momento del conjuro y debía encontrar la manera de llegar a ese lugar. Por suerte, mientras Bóreas se enfrentaba a su aventura en la chimenea contigua buscando el libro, Grimel parecía haber pensado en todo aquello. Tuvo que elegir entre perecer o mostrarle el lugar donde se encontraba el bosque sagrado. Dedicó todo su poder al conjuro de hiedra y finalmente, con el poco tiempo que le quedaba de vida, le indicó los pasos a seguir una vez que éste se hubiese completado, confiando en que los espíritus de la naturaleza le mostrasen el camino a seguir. Teniendo claro el objetivo, Bóreas decidió, una vez que se encontró con la fuerza necesaria, prepararse para las pruebas que habrían de llegar. Creó una rutina de ejercicios para mejorar su agilidad. La herida que el gato había provocado con su garra cicatrizaba lentamente y, aunque tomaba un tono de color extraño, había dejado de dolerle. Dedicó los días de encierro obligado a perfeccionar sus técnicas de huida, a zafarse con agilidad, a luchar si fuese necesario. Leyó cuanto pudo sobre el mundo exterior. Necesitaba acumular todo el conocimiento que le fuese posible. Preparó una nueva vara con la que defenderse y esta vez la adecuó a un modo de lanza. Fuera, no solo se enfrentaría a la necesidad de no ser visto por los humanos, también se encontraría con fieros depredadores y con dilemas de difícil solución. Uno de aquellos oscuros y largos días en los que el tiempo parecía haberse detenido, encontró en lo más profundo de la biblioteca
un ejemplar de tapas de color rojo, con el título escrito en letras doradas. Se titulaba Pucks. Lo abrió y comprobó que se trataba de un cuaderno y que sus páginas habían sido escritas a pluma con una más que excelente caligrafía. El primer texto tenía como título La leyenda de Elmer Imprudence. Empezó a leerlo con curiosidad, atraído por lo que aquel cuaderno le pudiese revelar. La leyenda de Elmer Imprudence, parte 1. Hace ya algunos siglos, en Dover, ciudad perteneciente al condado de Kent, en la antigua Albión, vivía un Pucks de la especie de los trasgos, de nombre Elmer. Apenas medía media vara, de enormes orejas, nariz alargada y aplastada en sus mejillas, de constitución fuerte. Sus pies eran grandes y lucía una melena menguante ya en la zona de su coronilla, con una barba rala. Se había instalado Elmer tras recibir los dones de la magia en una pequeña granja, a no más de 10 millas del puerto en el que, entre otras actividades, se producía un licor al que se había aficionado en demasía, la sidra. Ocultándose del granjero, gracias a su capacidad de hacerse invisible y su extrema rapidez, vivía feliz en aquel lugar, sisando alimentos en cuanto podía, sin que nadie lo notase, aunque su afición a la ácida y dulce sidra empezó a convertirse en un serio problema. Un buen día, Elmer accedió al lugar donde se encontraban las tan deseadas barricas de sidra. Atraído por el delicioso olor de aquel licor, se acercó demasiado al borde de la cuba. Justo en aquel instante, un humano entró en la bodega. Elmer, al intentar ocultarse, cayó de cabeza en el interior de la cuba, donde los vapores producidos por la fermentación de las manzanas acabaron por embriagarlo. Una vez que el humano abandonó el lugar, Elmer salió de la cuba con gran esfuerzo, puesto que su estado de embriaguez le impedía controlar sus actos de forma acertada. Una vez fuera del barril, al recibir el frescor del aire, se mareó y cayó en un barril de manzanas que había apilado junto a otros muchos cerca de la puerta del cobertizo. Una vez allí, quedó sumido en un profundo y dulce sueño. Tras despertar, al cabo de varias horas, Elmer no recordaba prácticamente nada de lo que le había ocurrido. Al abrir los ojos, descubrió que le rodeaba una gran oscuridad. Al no ver luz alguna, se preguntó si aún estaría vivo. Esta duda se la despejó los ruidos que se escuchaban fuera del barril en el que aún se encontraba y sobre el que alguien había colocado una tapa. Inquieto por la posibilidad de ser visto al estar rodeado en todas direcciones de la presencia de humanos, Elmer decidió permanecer quieto y esperar a que el bullicio se calmase, fuera donde fuese que se encontrara en aquel momento. Terminó el día y llegó la esperada noche, y cuando los humanos se retiraron a descansar, empujó la tapa, dejando ante sus ojos un maravilloso cielo estrellado. Al mirar a su alrededor, descubrió que se encontraba en un barco con grandes velas cuadradas y surcando el mar a gran velocidad. Preocupado, Elmer salió del barril con cuidado de no ser visto. 2 marineros hablaban asomados en la barandilla de cubierta, fumando sus pipas de tabaco, mientras que las olas golpeaban el casco de la nave. Aprovechó Elmer que estaban distraídos para deslizarse a la bodega, lugar que consideró más seguro para esconderse hasta que el barco atracase en algún puerto. En aquella bodega se almacenaban todo tipo de mercancías, especias, frutas, enseres y en una jaula algún tipo de animal que no llegó a reconocer. Entre toda esa carga vio alguna que otra rata, polizontes que se alimentaban de cuanto podían coger entre tan suculento botín. A una de ellas, que cruzaba velozmente con los carrillos llenos de grano, le preguntó si sabía dónde se dirigía el barco. La rata, que apenas podía contestar con los carrillos llenos, le dijo que el viaje no sería muy largo y que solo tardarían un par de días más hasta llegar a puerto. Esto tranquilizó a Elmer, que decidió buscar un buen lugar donde esconderse hasta que el barco atracase, y ahí pensó que esperaría a que éste regresase en su viaje de vuelta a destino y así volvería a su apacible vida en la granja.
Como aquello le pareció un plan redondo, se recostó sobre un saco de cebada y quedó plácidamente dormido. Se encontraba en su agradable sueño cuando una voz en su interior lo despertó. «Elmer, Elmer». La voz, que era de una dulzura irrepetible, se introducía en su sueño y en aquel estado, como si fuese sonámbulo, caminó en busca de aquella voz, que más bien parecía un canto de sirena. Cruzó hasta el otro lado de la bodega, hasta llegar frente a una jaula medio oculta entre varios embalajes de madera. La jaula, cubierta parcialmente por una lona, contenía un animal. Cuando levantó la lona, su sorpresa fue mayúscula. Un majestuoso cisne ocupaba casi todo su interior, estirándose cuanto podía sobre sus palmípedas patas. Le sorprendió a Elmer que aquella bella criatura tuviese la capacidad de poder adentrarse en su sueño de aquella manera, así que le preguntó en voz baja: «¿Quién eres tú, cisne? ¿Qué posees dones que solo la magia te puede otorgar?» «Ah, Elmer, buen trasgo. Mi nombre es Cieno y soy un náyade, un espíritu, un ente natural que se ha visto atrapado en su forma terrenal de cisne y necesita tu ayuda». El trasgo observó detenidamente a la fantástica ave sometida a cautiverio en aquella jaula, sin duda demasiado pequeña para ella. «Si esto es cierto, si eres un ser mágico, ¿por qué no te liberas tú mismo? Fui atrapado cuando me introduje en esta forma terrenal, ocupando el cuerpo de este maravilloso cisne. Lo hago para viajar por las marismas del mundo y así cuidar que el equilibrio se mantenga. No podría liberarme del cuerpo que ocupo sin hacerle daño, ya que se encuentra encerrado entre estos barrotes. Necesito que me liberes para usar mi magia, salir de él y regresar a mi estado etéreo. Pertenezco a las antiguas náyades, y los cisnes son unos de los animales que nos ofrecen sus formas corpóreas para que podamos visitar el mundo terrenal. Un druida me dio caza, buscando lo que siempre han ansiado los humanos, poseer la magia que les haga inmortales y poderosos. Los humanos saben que la magia existe, pero no saben cómo tomarla. Lo llevan intentando desde que se creó el mundo. Es por esto por lo que los seres mágicos nos ocultamos de ellos, porque no están preparados para poseer tan preciado don. La verdadera bondad no habita en ninguno de ellos, y si tuviesen la magia, la usarían para destruirlo todo, incluso para destruirse entre ellos. El druida no sabe quién soy, pero sabe que en el cuerpo de esta bellísima ave se encierra un ser mágico del que espera extraer su poder. Dime, Cieno, ¿cómo podría ayudarte yo, un pequeño trasgo, si apenas poseo dones en la magia? De nada serviría que me liberases ahora, puesto que estamos muy lejos de tierra y el animal perecería antes de alcanzar la costa. Así que lo haremos al llegar a puerto. Cuando los humanos descarguen las mercancías, tú puedes usar tu don de la invisibilidad para conseguir la llave que abre la jaula. Meditó Elmer un instante todo lo que aquel espíritu encerrado en un cisne le pedía. Luego contestó: «Sabes que el hacerme invisible es como contener el aire. No podré estar en este estado más de 2 minutos. De lo contrario, los humanos me verán y romperé mi voto sagrado. Es mucho a lo que me expongo, espíritu Cieno. Por eso tendrás que ser osado, buen amigo. Confío en que tus habilidades harán el resto. Necesito que vayas al camarote del druida y consigas la llave que abre la jaula. De ese modo, una vez llegados a puerto, podrás liberarme. Hazlo y cuando nuestro plan llegue a buen término, te recompensaré como te mereces». Le preocupaba a Elmer cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. En poco tiempo había pasado de estar agradablemente instalado en la granja sidrería entre manzanas y deliciosos licores a estar embarcado en un galeón surcando el mar con la misión de liberar a un espíritu que estaba encerrado en el cuerpo de un cisne. Subió a cubierta, ocultándose entre las sombras de la noche, y buscó los camarotes. Se distrajo un poco al pasar junto a la cocina y llegarle el olor de lo que parecía un delicioso guiso que preparaba con cierto desdén un cocinero. Pensó que no estaría mal iniciar su incursión con el estómago lleno.
porque un estómago vacío no es un buen consejero. Así que trató de sisar algo que llevarse a la boca, como acostumbraba a hacer. Se hizo invisible y entró cuando un marinero abrió la puerta de la cocina. «Vengo a por la ración del mago», dijo malhumorado el marinero. «No entiendo por qué este maloliente viaja con nosotros». «Pregúntaselo al capitán», contestó el cocinero, dándole un plato lleno de guiso recién hecho. «Ha debido pagar una buena suma para que le dejasen embarcar a él y sus cosas». Parecía que por alguna razón el destino se ponía por fin de parte de Elmer. Decidió seguir al marinero hasta el camarote del druida, tomando antes un puñado de nueces que había en un cestillo. Tras recorrer la cubierta, mecidos ahora por un oleaje más intenso, llegaron hasta el castillo de popa, por donde descendieron a los camarotes destinados a los oficiales y contramaestres, que aunque no eran mucho más grandes, sí que disponían de cierta comodidad. Una vez que el druida abrió la puerta, Elmer volvió a adoptar su estado de invisibilidad, pasando por la rendija que quedaba accediendo al camarote. A aquel tipo no parecía sentarle bien el viaje, lo que se podía deducir de su cara blanquecina y del gesto desencajado. No parecía haber viajado mucho en barco. Elmer se ocultó debajo del camastro nada más entrar en el camarote. Observó detenidamente a aquel humano de aspecto desagradable. Tenía el pelo cano, de melena larga recogida en una coleta, barba corta y bigote fino, enroscado en las puntas. Le faltaba el ojo derecho, que sustituía por uno de cristal, y sobre la nariz gastaba unas redondas lentes. Sus dientes mostraban la pobredumbre propia del escorbuto. Sobre un pequeño escritorio tenía todo tipo de legajos, una brújula, un astrolabio, una lupa y pequeños restos de algún tipo de especia. Justo en el centro del mueble había un fabuloso libro, de cubiertas gruesas, en cuyo centro, en relieve, se veía un roble, desde la copa hasta la raíz, y bajo este motivo las palabras escritas en latín: Axis Mundi. Permaneció el trasgo inmóvil hasta que la noche regresó de nuevo. Aquel humano estaba obsesionado con el libro a tenor de la impaciencia que mostraba leyendo los legajos que había sobre la mesa. Estaba tratando de invocar algún tipo de conjuro que, para su desesperación, parecía no funcionar. Aquel libro, curiosamente, tenía sus páginas en blanco y parecía ser eso lo que enervaba al druida. Maldecía una y otra vez entre sus podridos dientes tras cada prueba al comprobar que el libro no le daba lo que esperaba. Tanto ímpetu y el balanceo cada vez mayor del galeón hizo que el druida se acabase mareando, teniendo que recostarse sobre el camastro. Cansado ya de esperar, Elmer decidió que era la ocasión que estaba esperando. Se acercaría hasta el lugar donde estaban las llaves usando su don de la invisibilidad, las cogería y saldría de allí tan rápido como pudiese. Si lo hacía rápido y con cuidado, no levantaría sospecha alguna. Tomó aire y, tan veloz como pudo, salió de su escondrijo bajo el camastro, dirigiéndose al lugar donde el druida tenía colgadas las llaves. Tomó las llaves y las metió en su bolsillo, para evitar que éstas fueran vistas levitando por la habitación. Pero ocurrió algo con lo que el bueno de Elmer no contaba. Al pasar junto a la mesa, el humano se incorporó, quedándose sentado en el camastro donde se encontraba. Justo en ese momento, el libro de gruesas tapas se llenó de un brillo mágico. El humano se puso en alerta, irguiéndose repentinamente. ¡Pax!, exclamó el sucio druida con desprecio, y luego, esbozando una maléfica sonrisa, dijo: ¿Dónde te encuentras, ser inmundo? Elmer aceleró el paso, puesto que, aun sabiendo que aún era invisible, era evidente que aquel humano había detectado su presencia. El druida se interpuso en su camino y le obligó a cambiar de dirección, arrinconándole junto a la puerta. A Elmer se le agotaba el tiempo. No sabía cuánto más podría contener el efecto de la invisibilidad sin tomar una bocanada de aire. Cuando apenas aguantaba la respiración, tomó una decisión arriesgada. Corrió a toda velocidad por la habitación, cambiando de dirección de forma repentina.
moviendo cuantos objetos surgían a su paso. Cuando el druida estuvo agotado y aún más mareado por el continuo trajín de perseguirle, sacó las nueces que había en su bolsillo y las lanzó al lado contrario de donde se encontraba. El humano, incapaz ya de adivinar su próximo movimiento, se dirigió hacia el sonido que hacían las nueces al caer junto al escritorio y gritó con toda su rabia. «¡Ah, Pox!», dijo lleno de odio, casi escupiendo por su podrida boca. Aprovechó Elmer para tomar aliento justo en ese momento y, dado que estaba junto a la puerta, volviese corpóreo de nuevo, saltó accionando el pomo para salir acto seguido por el pasillo a toda velocidad. A sus espaldas escuchó al malvado druida maldiciéndole. Cuando regresó a la bodega del barco, se acercó a la jaula donde se encontraba el cisne y le mostró la llave. «¡Estupendo, Elmer! ¡Esa es la llave!», dijo el espíritu de la naturaleza entusiasmado. «Ahora descansa. Mañana llevaremos a cabo nuestro plan, liberaremos el cuerpo de este cisne y yo te estaré eternamente agradecido». Elmer buscó un buen lugar donde descansar, esperando que el nuevo día le trajese el final de aquella sorprendente aventura. Cuando llegaron los primeros rayos de sol, se pudo escuchar, en el silencio de la madrugada, un rotundo «¡Tierra a la vista!», que anunció a nuestro amigo el trasgo y a toda la tripulación de aquel galeón la proximidad a puerto. Los marineros comenzaron sus tareas de arriado de velas y prepararon la cubierta para el desembarco. Se sentía en el ambiente la inquietud y la emoción propia de quienes, después de varios días, regresan a un lugar querido. El contramaestre, mirando por el catalejo, dijo al capitán: «La bahía de Santander, señor, a no más de 3 millas». Los hombres, entusiasmados por regresar a tierra, estallaron de júbilo, poniendo aún más ímpetu en sus tareas. Elmer, que había dormido plácidamente después del tremendo esfuerzo hecho en su huida del druida, se desperezó cuando el sol estaba relativamente alto. El ajetreo del puerto ya podía apreciarse con toda claridad. Parecía haber algún tipo de celebración a tenor por la música que llegaba hasta él. Diferenció el idioma que allí se hablaba, propio de las gentes de España. Así que aquel era su destino. Había recorrido la costa de Inglaterra hasta recalar en el norte de la península ibérica. Una vez que el barco fue amarrado a puerto, el trasiego en cubierta fue continuo, con el movimiento de todo tipo de mercancías. Elmer se apostó lo más cerca que pudo de la jaula del cisne y cuando uno de los marineros la cogió para sacarla a la dársena, se hizo invisible, agarrándose a los barrotes tan fuerte como pudo. «¿Cuánto pesa este bicho?», dijo quejándose a un compañero el marinero. «Pronto lo estaremos celebrando en los arrabales, amigo mío, y el peso será mayor», dijo entre risotadas el otro. Una vez en la dársena del puerto, Elmer se ocultó tras unos sacos de avena que había apilados no muy lejos de donde habían puesto la jaula. Observó que a su alrededor había gran movimiento de personas, comerciantes, pescadores, miembros de las milicias de granaderos, damas y pillos. El bullicio y la expectación aumentó cuando desde el castillo que había justo enfrente al puerto, 2 temibles cañones lanzaron sendas salvas de artillería. El gentío rompió en una gran ovación. La villa de Santander había sido proclamada ciudad por orden de su majestad Fernando VI, y todo el mundo hablaba de ello. «Mal momento para incursiones arriesgadas», refunfuñó Elmer mientras tomaba aliento, disponiéndose a llevar a cabo el plan que había diseñado junto al espíritu. Metió la llave en la cerradura y la puerta de la jaula quedó abierta. El cisne salió de ella tan rápido como pudo y agitó las alas para desentumecerlas. Luego echó a correr por el puerto entre el gentío, contoneándose cómicamente sobre sus 2 patas. La gente, al ver al animal suelto por la dársena, se apartaban sorprendidos, mientras Elmer, esforzándose por mantener su invisibilidad intacta, corría tras él para darle alcance. 2 marineros persiguieron también al cisne, dando lugar, a su vez, a más de una cómica caída. «¡Sube sobre mí!», apremiaba el cisne a Elmer en su accidentada carrera. El trasgo hizo caso al bello animal, saltó sobre él y se abrazó al largo y fino cuello.
El cisne comenzó a aletear camino a los arrabales de la ciudad, tratando de remontar el vuelo. Pero Elmer era demasiado pesado para aquella ave. Tras varios intentos, se alzaron unos 2 metros sobre el suelo, pero al intentar el cisne tomar más altura, impulsando y agitando las alas con mayor determinación, Elmer, debido a la inercia, se vio cayendo de espaldas al suelo. El golpe le hizo perder la concentración en el acto de invisibilidad, quedando a merced de la sorprendida multitud que observaban la tragicómica escena. Dolorido, visible ya para el gentío que se arremolinaba curioso, se incorporó. Todos señalaban maravillados a la extraña criatura que se mostraba ante ellos. Cojeando inició la huida, mientras veía al cisne alejarse en el ancho cielo. Elmer, apesadumbrado, avergonzado por haber quedado al descubierto ante aquellos humanos, habiendo incumplido una de las normas sagradas de los seres mágicos, volvió a retomar su invisibilidad y se alejó, cojeando, hasta los callejones de los arrabales próximos. Una vez allí, observó la escena. Todo el mundo comentaba maravillado lo que acababan de presenciar. ¡Era un duende! ¿Lo habéis visto? Por un instante, la nueva ciudad de Santander dejó de celebrar su nuevo estatus para hablar de lo sucedido. Un duende había sido visto tratando de robar un cisne. Escuchó unos pasos ligeros justo detrás de él, y al mirar hacia arriba, un saco de tela cayó sobre su cabeza. «¡Ya te tengo!», dijo una voz cavernosa, en la que él me reconoció al malvado druida. Esto ha sido El Último Trastolillo. Regresa con nosotros en el mundo mágico en próximos episodios.